desearía expresar mi agradecimiento a todos los que organizaron este magnífico congreso, que quiero decir que se está sobresaliendo de todos los puntos de vista, no solo del académico, sino que también por el cuidado que nos están mostrando los organizadores y que hasta ahora todo está bien y espero que irá hasta mañana. Me voy a permitir de hablar en ladino, porque para mí es la lengua de los sefaradíes, que malgrado que lo que dicen muchos que está agonizando, para mí está ainda viva. Empecé a laborar en la radio de Kol Israel, un programa diario en ladino, en el año 1954. Y desde el primer día que empecé a laborar, me acosaron todos los amigos, conocidos, colaboradores, diciéndome, ¿qué estás haciendo? Laborar en un programa de radio en ladino. Ya sabes que al año que viene no habrá quien oyera radio en ladino. Ya lo van a cerrar. Y la verdad es que la dirección de la emisión de Kol Israel General cada año quería cerrar. ¿Por qué? Porque tenían problemas económicos. ¿Y a qué programas van a cerrar? Naturalmente a los que tienen menos importancia según ellos. Debimos llevar una lucha muy fuerte, primero con el difunto Yitzhak Levy, mi primer director, que fue el que salvó, puedo decir, el cante en ladino, porque arcolló las melodías y los cantes, las publicó y permitió a todos los que quieren cantar hoy cantes en ladino, tienen las melodías notadas y pueden cantar. Y en segundo lugar, el cinquén presidente de Israel, Yitzhak Lavon, que no permitió que se tocara al programa en ladino. De manera que desde el primer momento yo estaba apresurado, acosado, va a haber, no va a haber emisión. Posiblemente porque yo soy de nacimiento optimista, me dicen mismo que soy un optimista incorregible, muchas veces me dicen que soy un Don Quijote, porque la realidad es diferente y estoy luchando contra molinos de viento. Yo me alegro porque no oí el consejo de los que me dijeron antes, búscate otro laboro, el ladino al año que viene en obra. Y puedo decir esto con un verdadero placer y orgullo, porque la emisión en ladino, que cuando empecé a laborar en el 54 pensaban que no iba a continuar un año, continuó hasta el 94 cuando yo me retiré, me jubilé. Desde el 94 hasta hoy hay una emisión en ladino. Israel es el único país donde hay una emisión en ladino, un programa en ladino, ahora ya no es más diario, es un programa regular. ¿Y sobre qué se basa este optimismo? Cuando oigo a mis colaboradores, mis compañeros, cada vez examinan y bueno, quieren decir que hay esperanza, pero la situación es diferente. ¿Cuántas personas hablan hoy el ladino? ¿Cuántos escriben? ¿Cuántos lo pueden hablar fluentemente? Yo digo que cuando tenía discusiones con mis amigos, les decía, la lengua es un proceso sociológico. Sociología no es matemática. En matemática hay 2 y 2 son 4. En sociología nunca podrás decir lo que va a pasar mañana. Y mira lo que pasó. Que teniendo esta lucha contra los que quieren que aceptemos que el ladino no va a continuar, en 1999 la autoridad del ladino, de la cual os habló Shmuel y también Ruth, la autoridad del ladino convocó un congreso para hacer una evaluación de la situación del ladino. En primer lugar, cómo se tiene que llamar la lengua, cómo escribirla y qué hacer para que no desaparezca. Y entonces mi ponencia en este congreso fue que el principal problema que tenemos los sefaradíes para mantener en vida nuestra lengua es que no vivimos más en sociedades, comunidades compactas como era en el siglo XX, el siglo XIX.
En Izmir, yo me acuerdo que la mayoría de los judíos vivían en un barrio que se llamaba Karatash. Y en Estambul vivían cerca de la Kulá. Éramos todos cerca unos de los otros. Nos encontrábamos diariamente, cada uno hablaba. Las vecinas hablaban de una ventana a la otra. La lengua vivía, porque éramos una comunidad compacta. Después de la Shoah, Salónico naturalmente desapareció. Pero no solo Salónico, mismo las comunidades que ainda continuaron a existir en aquellos países, en Turquía, en Grecia, en Bulgaria, llegaron que en Israel, que en América Latina, que en Europa, y nos esparcimos todos. Mi propia familia está una parte en Haifa, una parte en Jerusalén, una parte en Beersheba. No nos encontramos, naturalmente que no hablamos el ladino, porque ya crecieron nuevas generaciones que en sus casas se hablaba el hebreo. Pero mira lo que está pasando, les digo, vamos amigos, el mundo está cambiando. Ahora tenemos Internet. ¿Y qué es el Internet? El Internet es algo que nos permite, de estando en Jerusalén, hablar o comunicarme con uno que está en Nueva York o en Madrid o en Estambul. Y en aquella época el Internet, cuando en el 99 el Internet era ainda haciendo los primeros pasos. Hoy ya tenemos posibilidad no solo de hablar, sino que también de comunicarnos cara a cara. Hay también posibilidad de hacer videoconferencias, no solo entre una persona, sino entre 40 personas juntos. Tenemos los blogs, tenemos toda clase de instrumentos que nos permiten de comunicarnos, naturalmente a condición que haya quien quiere comunicar. Yo soy de entre los que queremos comunicar en ladino. No sé si Shmuel habló de la revista aquí, Jerusalén, que publiqué. Esta revista salió del número 1 hasta el número 100 durante 37 años, publicada voluntariamente por un grupo de periodistas, pero naturalmente costaba publicar, imprimir el papel y enviarlo con correo, con la posta. Y esta revista fue deficitaria del primer día. Solo siempre encontramos quién nos va a subvencionar, quién nos va a ayudar, hasta que lleguemos al punto que no hubo más quien pudiera tomar a su cargo la publicación del libro. Publicamos el número 100 como número especial, mucho más rico, más grande que los otros, y dijimos que ahora ya es a la nueva generación de de ser activos, de tomar pluma en la mano. Y quiero decir que está pasando algo. En Israel, naturalmente, es claro que muchos autores, mismos que escriben en hebreo o en francés o en cualquier otra lengua, incluyen palabras, expresiones en ladino que ya son conocidas. Me estoy alegrando que hay ahora países iberoamericanos también que se están juntando a este. No sé quién de vosotros conoce el román de Rosa Lizán, Novia te vea. Hay aquí mexicanos, no sé si hay quien se acuerda. Y ahora, el año pasado, otro libro, también de México, de Miriam Moscona, que escribió un libro que se llama Tela de cebolla. Tela de cebolla, ¿qué manera de título es esto? Le demandaron. Le dijeron, mira, la cebolla es un bulbo que tiene capas. Cuando quitas una capa queda la otra, cuando quitas queda otra, más ainda queda el corazón. Estamos en la situación que estamos ya en el corazón de la cebolla. Y lo que hizo ella escribió, ella es una escritora muy famosa que escribe en castellano, en español. ¿Cuál lo hizo para poder escribir en ladino? Escribió los diálogos que tenía con su abuela. Su abuela no sabía español y hablaba con ella en ladino. Y esto es para ella un manantial de alegría, de descariño, de poder recrear sus conversaciones con la abuela. Yo espero que habrá muchos más que podrán continuar en este campo. Y puedo decir que hoy ya llegamos a una situación que del desprecio en el cual tenían la lengua años atrás, como dijo Shmuel, era el jargón. Mismo los sefardíes se avergüenzaban de hablar esta lengua porque ya no tenían la capacidad de expresarse correctamente, hacían hierros, empleaban palabras del francés, del hebreo, del turco.
del desprecio que tenían 50 años atrás para el ladino, lleguemos hoy al estado que la Real Academia Española nos está ayudando a crear una academia, y espero que esto ayudará a dar a esta lengua la vida que esperamos que tenga. Gracias.